Hola a la audiencia del canal YouTube de la Fundación Cañada Blanc y al canal YouTube de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Estamos ante una nueva charla, un nuevo diálogo dentro del ciclo de vida saludable y quiero agradecer el patrocinio de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia. El tema de hoy es una paradoja. El colesterol es una molécula imprescindible para vivir, pero es una molécula que causa gran daño y patología muy importante. No hay que olvidar que en el mundo occidental la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares que juegan una relación muy directa con el colesterol muy elevado en sangre, por encima de los procesos oncológicos. Y para ello tenemos un famoso catedrático de endocrinología, académico de la Real Academia de Medicina de Valencia. Y la primera pregunta es, vamos a empezar, Juan, por lo sano. ¿Por qué es importante el colesterol para la vida? Muy bien, pues empecemos por ahí. El colesterol es no importante, sino imprescindible para la vida. Por un lado, tenemos que recordar que tenemos varios millones de células en nuestro organismo. Se calculan que unos 36 billones de células en un adulto. Y todas las células tienen una capa externa, que llamamos membrana, y que está fundamentalmente compuesta por colesterol. Por lo tanto, ahí es un punto fundamental. Sin el colesterol no tendríamos esas células funcionando. Y las células no solo son las que están activas, sino que realmente creamos nuevas células constantemente, diariamente. Para que todo el mundo lo entienda, por ejemplo, lo vemos en la piel. En la piel hay defoliación, la creación de nuevas células y todas tienen colesterol. Por lo tanto, el colesterol lo necesitamos. Pero es que además el colesterol es la estructura base de una serie de hormonas también imprescindibles para la vida, sin las cuales, por un lado, estaría el cortisol. El cortisol es una de las hormonas que nos defienden, pero llamarla así, ante cualquier situación de estrés. Y por otro lado, también de las hormonas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, con lo cual, sin el colesterol, no podríamos mantener la especie. Es decir, necesitamos las hormonas para mantener la especie y para vivir. Por lo tanto, podemos decir que es una sustancia fundamental. Es tan fundamental, que, por ejemplo, una mujer embarazada, por los cambios fisiológicos y hormonales del embarazo, aumenta los niveles de colesterol de una forma muy importante. Y esto es para poder transmitir colesterol a través de la placenta para que el niño en desarrollo tenga suficiente colesterol para crear todas sus células, sus hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos decir que sin colesterol no hay vida. Siguiendo dentro de la normalidad, hay que dejar a la audiencia claro que el cuerpo humano produce gran cantidad de colesterol en muchos órganos, pero el gran es el hígado. El hígado, es decir, todo es dinámico en la vida, todo se recicla, el colesterol se recicla mucho y con mucho, orden de magnitud es más importante la producción que la máxima absorción del colesterol que podamos tomar con la dieta. Me gustaría que ampliaras el concepto de la producción, cómo se regula, en condiciones normales, luego ya pasamos a la patología. Bueno, como decíamos, perdón, es tan imprescindible para la vida, tan importante, que claro, tenemos unos mecanismos para mantenerlo. Entonces, todas las células de nuestro organismo, todas son capaces de producir colesterol. Cuando lo necesitamos, producen colesterol desde una molécula tan sencilla como es el acetato. Desde dos moléculas de acetato empieza la cadena a producir y se produce colesterol. Por lo tanto, digamos, estamos defendiendo la situación y la vida a través de la síntesis endógena, de la síntesis de todas las células. Y esto del colesterol utilizado representa aproximadamente el 70% del colesterol que utilizamos. El resto, un 30%, viene efectivamente de la dieta. De la dieta va por las lipoproteínas que se sintetizan en el intestino, que se llaman kilomicrones, van al hígado y en el hígado se sintetizan las lipoproteínas que van a sangre y finalmente se van transformando en las famosas LDL, que es lo que se ha llamado como el colesterol malo, que el pobre no es malo, nos lleva el colesterol a las células. Es malo cuando aumenta de una forma exagerada. Pero ese es el mecanismo fundamental. Por un lado, el de la dieta, que llega al hígado. Ahí se producen las lipoproteínas que van a la circulación y terminan aportando colesterol a las células y lo que no utilizan vuelve al hígado, es captado de nuevo por el hígado, donde, como tú decías, hay un pool muy importante de colesterol en el hígado, que es el órgano clave, que procede de lo que captamos de las lipoproteínas circulantes, de lo que llega por la dieta y de la síntesis propia endógena que he dicho de todas las células.
Luego, por tanto, como el cuerpo humano siempre recicla, nos tenemos que centrar en lo del hígado y en la parte normal, para que luego ahora, tú que eres muy especialista en la parte, digamos, patológica, luego tenemos que el hígado, el colesterol se sintetiza en muchos sitios, pero llega el de la dieta al hígado, se produce por la síntesis de colesterol en el hígado, está el de la circulación enteropática que reciclamos, el 50% de las LDL y luego recoge todo el de las HDL, le llega de 5 sitios, para que la gente luego entienda que es un poco más complejo cuando hablamos de la patología. Y, por lo tanto, es una cosa dinámica y es imprescindible para vivir y es muchísimo más importante el que sintetizamos que la capacidad máxima de absorción, comas lo que comas. Luego eso ya tenemos una visión. Ahora vamos a hablar por qué sube el colesterol en sangre. Bueno, es verdad, el colesterol sube. Tengo que decir que todos, independientemente de su etnia, de su raza, y de cualquier situación, excepto que tengan una enfermedad de la cual posiblemente hablemos luego, todos nacemos con el mismo colesterol, todos. Y es muy poco el que tenemos al nacer. Entonces, este colesterol pues, no tiene más que 25 miligramos de colesterol circulando. Luego esto va aumentando. ¿Por qué aumenta? Pues aumenta por 2 factores. Uno, digamos, endógeno propio, y es que hay muchos polimorfismos, o digamos pequeñas alteraciones de los genes que hacen que el colesterol aumente. Y son muy frecuentes y hay muchas. Y por otro lado, el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental. La dieta, el ejercicio nos protegen, la obesidad y la falta de ejercicio hacen que vayan aumentando las lipoproteínas. Luego, bueno, estos son los 2 mecanismos más importantes. Por un lado, nuestra genética, que hace que muchas alteraciones lleven a aumento, y por otro lado... Y luego hay otra cosa, otra situación. Esto sería lo que son las hiperlipemias primarias. Y luego hay otra situación que es que hay muchas enfermedades que nos hacen aumentar el colesterol y los lípidos circulantes. Entre ellas las más conocidas por todo el mundo pues son la obesidad y la diabetes. Aparte hay muchas más y muchas otras situaciones, pero estas 2 son muy conocidas para saber y decir de qué estamos hablando. Es decir, si tienes la posibilidad de hacerte diabético, las alteraciones de la diabetes hacen que aumente de una forma importante el colesterol, los triglicéridos, los lípidos. Vamos a centrarnos en lo que la gente llama primarias, que es por alteración de los genes. Hay 2 grandes grupos, las monogénicas y las poligénicas. Luego ya nos hablas de los porcentajes, pero vamos a coger las formas poligénicas, que son las menos graves, las más habituales. Si uno tiene una alteración poligénica, el colesterol tiende a subir en sangre, por razones genéticas. Si su estilo de vida es muy bueno, esa subida es relativa. Si es muy malo, sube mucho más. Se potencia. Entonces, por lo tanto, la gente tiene que tener claro que hay una potenciación de la alteración genética junto con el estilo de vida, que es como las esculturas de Alexander Calder móviles. Estires por donde estires, todo se mueve. Exacto. Un lado son los fallos genéticos y otro es el estilo de vida, ¿correcto? Y luego viene una cosa que siempre los pacientes, y por tanto la audiencia que lo tiene que saber, mire, antes de que el colesterol está muy elevado porque es un factor de riesgo independiente para producir la arteriosclerosis. Pues quiero que nos lo expliques. Los factores de riesgo, sí. El colesterol como gran factor de riesgo. Claro. Bueno, la aterosclerosis es la causa de la enfermedad isquémica vascular, cardiovascular, y como tú has dicho antes, la principal causa de muerte en el mundo, la primera, sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo se produce este problema? Pues el problema de la aterosclerosis está relacionado con lo que se ha llamado factores de riesgo. Factor de riesgo no significa más que cualquier alteración que estadísticamente se relaciona positivamente con esa enfermedad, en este caso la aterosclerosis, y si no la tienes, no tienes esa incidencia de enfermedad. Por lo tanto, son muchísimos factores de riesgo. Pero, en cambio, el colesterol, que es un factor de riesgo, es decir, si está alto, se relaciona con la enfermedad, pero no es solo un factor de riesgo, es un factor causal, el que causa la aterosclerosis. Y esto es porque cuando están aumentados los niveles, aquello que no se capta, que después si hablamos de monogénicas lo especificaré, lo dejamos para especificaré mejor. El colesterol que no se capta y está circulando es capaz de atravesar el endotelio, la capa vascular, y depositarse en las arterias.
Cuando se deposita, cristaliza y produce una gran inflamación en el lugar de la cristalización y se va produciendo, bueno, pues fenómenos de inflamación, fenómenos de fibrosis, de calcificación, y se produce lo que se llama la placa de ateroma o placa aterosclerosa. Y esta, conforme va creciendo y tiene la capacidad de romperse, es cuando se va a producir una obstrucción, un trombo y una obstrucción de esa arteria y da la enfermedad isquémica, que si es en el corazón es un infarto, si es en el cerebro es un ictus, de las arterias cerebrales, pues si es en las piernas es una claudicación y una isquemia de las piernas y de cualquier territorio. Estos son los más importantes. Y se produce, por lo tanto, el colesterol es no solo un factor de riesgo, que son los demás, sino que además es un factor causal. Y de hecho, si no hay colesterol, es difícil producirse placas de ateroma. Por ejemplo, los animales que tienen poco colesterol, por ejemplo, los animales que son herbívoros, que solo comen plantas, entonces ellos no comen colesterol porque las plantas, los vegetales, no tienen colesterol. El colesterol estructuras químicas parecidas, pero no colesterol. No, bueno, tienen sí, citosterol, etcétera. Otros esteroles, pero no tienen colesterol. Ese no lo tienen. Y por lo tanto, tienen habitualmente los herbívoros niveles muy bajos de colesterol y no desarrollan, es difícil hacerles desarrollar aterosclerosis. Claro, necesitamos el colesterol para que haga la placa de ateroma. Y claro, esto es mucho más rápido, llamémosle así, mucho más grave si están los otros factores, el tabaco, la hipertensión, diabetes. Antecedentes familiares. Pero antecedentes familiares son la genética, que no podemos medir habitualmente, pero es la genética, claro. Eso nos lleva vamos a entrar ya, el estilo de vida. A una persona, para que el gran público que no es científico, que genéticamente sea perfecto para el metabolismo del colesterol, se puede permitir unos lujos que otros no se pueden permitir. Sí, claro, porque el exceso del estilo mal de vida lo puede compensar, pero eso realmente es muy difícil, porque vamos a decir a la población de una manera sencilla y luego ya cosas prácticas, qué se entiende por colesterol por fallo monogénico y qué se entiende por colesterol elevado por fallo poligénico. Y cuál es más grave y cuál es menos grave. Claro, el fallo monogénico es el más grave. Fallo monogénico significa que solo hay un gen que produce la hipercolesterolemia. La enfermedad se llama hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar tiene unas características clínicas y es que es autosómica dominante. Por lo tanto, quiere decir que afecta al menos al 50% de los familiares de primer grado. Y el diagnóstico hace unos años era colesterol alto y antecedentes familiares en la mitad de los miembros. Antecedentes familiares son o colesterol alto o infarto de miocardio precoz, en edades precoces. Tenían otras alteraciones que hoy prácticamente no vemos, como son los xantomas, que eran depósitos de colesterol en los tendones, que se veían si eran muy grandes y si no se palpaban cuando eran más pequeños en la exploración. Esto hoy lo vemos poco porque como tenemos muchos fármacos para tratar el colesterol, enseguida si está alto dan fármacos y no da tiempo porque bajan los niveles. ¿A los antelasmas pasa igual? Sí. Se ven menos. Se ven menos. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad, como decíamos, monogénica, es la enfermedad monogénica más frecuente que hay entre la especie humana, la más frecuente. De hecho, es 1 cada 300 habitantes. Es decir, la incidencia es 1 cada 300 habitantes. En los casos homocigotos es mucho más grave, pero bueno, no hablemos de estos casos, hablemos de lo habitual, los heterocigotos. En estos tienen una enfermedad, digo por la importancia del colesterol, tienen enfermedad cardiovascular que desarrollan infarto en los no tratados y antes, sobre todo antes que tuviéramos fármacos efectivos. Pues entre los 40 y 50 años en los hombres, entre los 50 y 60 años en las mujeres, ya tenían un infarto de miocardio de estos sujetos. Y eran muy graves porque tras eso volvían a reinfartar y tener muchos problemas. Esa es la monogénica. La poligénica, como hemos dicho, hay muchas pequeñas alteraciones de los genes que producen y se llama poligénica porque no solo es uno. Cuando hay una de estas mutaciones, a veces aumenta muy poquito el colesterol, a veces se suman 2, 3 o los factores, como hemos dicho, exógenos. Y eso es la mayoría. Esos son muy frecuentes. Pues si he dicho que tenemos 1 cada 300 de estos, pues de las poligénicas prácticamente es uno o 2 de cada 10 personas.
Y eso lleva a una cosa que el gran público le cuesta de entender, referente fundamentalmente, bueno, a las poligénicas, pero a las heterocigóticas monogénicas también. Y es, oiga, pero de repente, amigo, me ha subido el colesterol. No, lo que pasa es que la ley no te obliga a medir el colesterol cuando eres muy pequeño porque ni afecta al desarrollo intelectual, ni afecta al desarrollo físico, y entonces pues no está... eso no quiere decir que ahora se tiende a medir más que antiguamente, ¿no? Sí. Y entonces hay que explicarle que es un fenómeno, como es una alteración, vamos a las poligénicas, que son las más habituales y las más fáciles, difíciles de entender, pequeños fallos, claro, que va acumulándose con el paso del tiempo y es cuando sube, ¿no? Claro. ¿Correcto? Sí, en las monogénicas, la hipertrofia familiar, como hemos dicho, se puede diagnosticar en el momento del nacimiento. Si tú perteneces a una familia, que ya lo sabes, pues la sangre del cordón umbilical mides y el colesterol está alto desde el momento que nacen. Aparte se puede medir luego el gen alterado, pero bueno. No en las heterocigóticas, las monogénicas, heterocigóticas, ¿qué mensaje hay que darle a los padres? Oiga, de momento que la dieta correcta, pero no le vamos a dar la fármaco. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje que le damos es que tienen que saber la probabilidad de que el 50% de sus hijos van a tener la enfermedad. Y el otro mensaje es, cuando tenemos una persona con esta enfermedad, es no que no se case, es si se casa con otra persona o va a tener hijos con otra persona que también tiene la misma enfermedad, tienen probabilidad, un 25%, de tener un homocigoto. Un homocigoto es que no hay receptores, es cero, y los niveles de colesterol son enormes. Y en estos casos, sin tratamiento, el infarto y la muerte es antes de los 20 años de edad. Si juntamos, pero bueno, esos son casos muy raros. Si juntamos las monogénicas heterocigóticas, las homocigóticas, todas las hipercolesteremias poligénicas, las dislipemias familiares combinadas, todas, por cada 500 nacimientos, ¿cuántos al final, a mitad de la vida, van a tener colesterol elevado? Bueno, el colesterol elevado lo tienen 3 a 4 personas de cada 10. Pues hasta el 30%. Sí. De 500, 30-40%, si hablamos solo de colesterol. Si hablamos de dislipemia, llega hasta el 10%. Luego estamos hablando con un problema de educar casi en los colegios. No, hay que educar. El problema que estamos hablando, que es responsable de la primera causa de muerte en el mundo, en parte sería evitable no solo con los fármacos, sino con la educación del estilo de vida. Es decir, saber lo que hay que comer bien, no engordar y, sobre todo, hacer ejercicio, no ser sedentario. Eso sería muy importante como alteración. Hemos quedado que en el símil que nos ha gustado, ¿no?, de las móviles de Kandler, unos son los genes, otros el estilo de vida, y que si uno es perfecto genéticamente hablando, tiene ahí un margen. Pero bueno, cuéntanos los estudios japoneses. Bueno, eso es la importancia de la dieta. La importancia de la dieta. En los años 60 empieza a darse importancia al colesterol, aunque el conocer que el colesterol es responsable de la aterosclerosis hace exactamente 113 años, fue un médico militar ruso que se trasladó a Alemania a hacer unos estudios y demostró, y es la primera demostración en un libro, que efectivamente el colesterol es el responsable de la enfermedad que estamos hablando, de la aterosclerosis y de la enfermedad isquémica. Y el caso de los japoneses fue un caso muy curioso. Los japoneses en los años 60 hacían una dieta vegetariana, exclusivamente vegetariana, con un poco de pescado. Era la dieta tradicional, sobre todo en amplias zonas rurales, pero también en las zonas urbanas. Y estos eran muy fumadores, los japoneses de aquella época eran muy fumadores y muy tomadores de sal, y tenían hipertensión y tabaco. En cambio, los niveles de enfermedad coronaria eran bajos y el colesterol era muy bajo. Tenían mayor incidencia de enfermedad vascular cerebral por la hipertensión. Los niveles eran bajos. Y entonces se discutió mucho si los japoneses, al ser una raza, llamémosle, diferente, pues tenían algunos genes protectores, ellos no desarrollaban aterosclerosis. Bien, tras la Segunda Guerra Mundial aparece una colonia muy importante de japoneses que emigran a Hawái, otros emigran
bueno, emigran por todas partes, pero sobre todo a Hawái y a California. Y estos japoneses se vuelven a casar con la misma raza, japoneses con japoneses, y tienen hijos puros, genéticamente puros japoneses. Y 20 años después estos jóvenes crecen y empiezan a tener la misma incidencia de infarto, la misma incidencia de colesterol alto que el americano medio. Y eso es el cambio en la dieta. Es decir, habían pasado de una dieta vegetariana a una dieta, llamémosle, estadounidense, rica en grasas, y en gran cantidad de grasa y tal. Y eso demostró... Muchos alimentos procesados. Sí, alimentos procesados, grasa, y eso demostró que efectivamente aumentar los niveles de colesterol y aumentó la incidencia de infarto. Y hay una relación en los japoneses, igual que en los no japoneses, directa entre los niveles de colesterol y la proporción de infartos. Ahora, quiero llevar el tema del ejercicio, pero me vas a permitir que antes de los antibióticos la primera causa de muerte eran las enfermedades infecciosas, sí, claro. Salen los antibióticos, hay un cambio se gira a las enfermedades cardiovasculares, y entonces juega un papel el ejercicio, pero me gustaría, porque es por la anécdota, que el papel juega un papel importante en las enfermedades cardiovasculares. Hacer ejercicio lo desarrolla Sir Richard Doll estudiando los autobuses double deckers de Londres, que fue una cosa muy original. Él pensó, quiero gente que tenga más o menos el mismo estilo de vida, que tenga el mismo trabajo, que tenga la misma edad, que tenga el mismo... Y entonces, ¿qué se le ocurrió? Él estudió, solamente se le ocurrió en inglés, lo que podía... Sabéis que antiguamente, en la década de los 60, estaba el conductor encerrado llevando el autobús y el que cobraba iba subiendo y bajando, y que comprobó que al cabo de... Se llama el experimento del autobús. Al cabo de un día, el del autobús había recorrido varias millas en el autobús, subiendo y bajando. Y estudió las enfermedades cardiovasculares en el señor que conducía el autobús versus el que vendía subiendo y bajando, porque ahora ya no se ve. Algo así, porque llevaban una cosa colgando que te vendían ahí el billete. Y entonces esos hacían más ejercicio y tenían menos incidencia de enfermedades cardiovasculares. Me parece muy curioso cómo se descubrió, porque ahora todo el mundo habla del ejercicio físico, pero la primera evidencia científica de verdad la demostró el epidemiólogo Sir Richard Doll con ese experimento. Dinos lo importante que es el ejercicio físico para lo acabas de decir tú. No, pero tú sabes hay otro estudio también tú sabes más. Español, hay otro estudio español que se hizo en Cataluña con las mutuas de trabajo, y donde comparaban lo mismo. Los sujetos en las grandes empresas que tenían trabajo sedentario, de estar en una mesa todo el día sentados, y los que estaban pues montando coches o montando las empresas de trabajo. Y efectivamente también tenían niveles más altos y mayor incidencia de varias enfermedades metabólicas, pero bueno, de la que estamos hablando, aquellos que eran sedentarios. Ese es otro de los temas importantes. Claro, el hacer ejercicio moviliza muchas de las enzimas y muchas de las hormonas que intervienen en el metabolismo del colesterol. Y eso hace, pues claro, que tengas niveles más altos, niveles más bajos y menos inflamación. La inflamación tiene una gran importancia. En la pared se relaciona con el colesterol, pero bueno, tiene una gran importancia. Y claro, la dieta y el ejercicio son fundamentales y son dos factores de riesgo. Por ejemplo, los americanos, tras todos los estudios de Framingham y todos los demás, estos han visto y se ha demostrado que el ser sedentario se ha transformado en lo que se llaman factores de riesgo. Por lo tanto, el ser sedentario es un factor de riesgo. Y cuando se suman factores de riesgo para ver el riesgo que tiene un sujeto, pues el sedentario se le incrementa el riesgo por ser sedentario. Explica a la audiencia lo que es el estudio Framingham. Bueno, el estudio Framingham es un estudio... Es que lo has citado. Sí, es un estudio muy interesante. En los años 60, en Estados Unidos, un grupo de profesionales cogen un pueblo que se llama Framingham. Al noroeste de los Estados Unidos. Sí. Y entonces, un pueblo que era en aquel momento muy estable en población, no tenía inmigración, era muy estable. Y lo cogen y estudian a todo el pueblo. Y estudian muchas cosas, pero entre ellos iban buscando los factores de riesgo, la mortalidad y tal. Y este estudio Framingham es el primero también de los primeros, o el primero que demuestra la relación de los factores de riesgo claramente establecida y su poder, quién es más grave, menos grave, para la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis y la enfermedad y la mortalidad cardiovascular. Es curioso porque en el estudio Framingham
lo van siguiendo y sigue aún el estudio en marcha. Es decir, tres generaciones tres ya. generaciones. Ahora están estudiando la tercera generación. Y separados hombres de mujeres y los orígenes caucasiano, no caucasiano, afroamericano. Y es curioso porque toda la población completa, hombre, siempre habrá algún sujeto que diría que no, pero vamos, prácticamente estudiaron a toda la población de Framingham. Y siguen estudiándola, como dices, llevan 3 generaciones. Y los factores de riesgo para la audiencia, uno que la gente no queremos oír, la edad. Es el más grave. El más grave, el más importante. No podemos pero la edad está en relación, ahora lo voy a explicar, la edad está en relación con el depósito de colesterol. Es decir, a lo largo de la vida, como he dicho, el colesterol se va depositando en las arterias. Por eso, cuanto más años pasan, mayor depósito tenemos si el colesterol está alto. Porque ahora comentaré. Luego ahora vamos a la parte, digamos, el tercio final a hablar de... Sí, sigue, por favor. Si el colesterol está alto. Por eso, claro, cuanto más años pasan, más posibilidad. Y eso se ha estudiado también matemáticamente, de tal forma que, por ejemplo, un sujeto que tenga una LDL de 120, la LDL es lo que se llama el colesterol malo, de 120, pues allá a los 40, 60 años ya tiene una placa que puede dar problemas. Si en cambio tiene 80, cuando la placa puede dar 80 de LDL, cuando la placa puede dar problemas ya son los 80 años. Claro. Y si tiene 190, que es lo típico de la hipercolesterolemia familiar, pues eso, sin tratamiento, a los 20, 30 años ya tiene una placa que puede dar problemas. Bueno, tenemos, por tanto, para el gran público la edad, los antecedentes familiares, los personales, fumar, vida sedentaria, no hacer ejercicio, la lista, la homocisteína, la lista se va haciendo muy grande, pero no puedes asustar a la población. No. Pero es muy grande. Ni podemos medicalizar a toda la población, eso está claro. Eso es lo que quería que llevaras, que la vida saludable es muy importante. Claro, la vida saludable. Eso es que la vida saludable debería de darse mucha importancia, que no damos ninguna. Por ejemplo, desde la vida saludable que decimos, la dieta que debíamos de seguir, desde los 2 años de edad, sería adecuada para toda la población. Y esa dieta es lo que hemos llamado la dieta mediterránea, por ejemplo. Y la dieta mediterránea es lo que se comía en los países mediterráneos en la década de los 60, no la actual, pero bueno. También se ha hecho un estudio actual, que es el estudio Predimed en España, donde vuelven a demostrar, porque se discutió mucho. La dieta mediterránea fue un estudio también el de los 7 países, de Ansel Keys, y este estudio cogieron a 7 países y vieron la incidencia de infarto, de colesterol, y lo relacionaron con la dieta. Y Grande Cobian, que participó, fue un gran promotor de esto, junto con Ansel Keys, y vieron la gran diferencia, brutal diferencia que había entre los países, llamémosle no mediterráneos, que en el estudio entonces era el norte de Europa y Estados Unidos, y los países mediterráneos que participaron. Y entonces, claro, dijeron, es que ellos salió el concepto de la dieta mediterránea y que era fundamental para mantener un buen estado de salud. Entonces se discutió mucho, bueno, posteriormente se ha discutido mucho si la dieta era fundamental o era menos fundamental, porque en los años 60 había menos estrés, no teníamos medios de Internet ni estas cosas, por lo tanto, la gente salía a la calle a hablar, era un estilo de vida, no de dieta, de vida, digamos, más saludable. Y entonces, recientemente, en los últimos años, se ha hecho un estudio en España, el estudio Predimed, que es prevención con dieta mediterránea, son los Predimed, y han demostrado que actualmente, con todo el estrés que tenemos, con todo tal, la dieta mediterránea es fundamental para disminuir no solo el infarto que estamos hablando, disminuir el infarto, disminuir la obesidad, disminuir la diabetes, disminuir un montón de enfermedades metabólicas que se relacionan. Y actualmente es fundamental. Y claro, y el ejercicio. ¿Qué puedo decir de ejercicio? Pues si el ejercicio a los niños en el colegio es una María. Es decir, nadie va a decir puñetero caso. Y si alguien dice que hoy que no vaya, pues no va. Hoy se encuentra mal, le duele, que no vaya. Es decir, no hay promoción del ejercicio de ningún tipo. En ninguno de los ciclos, me refiero... Ni en los universitarios. No, en ninguno de los ciclos, en ninguno. No hay promoción del ejercicio. Quiero conectar
esta sesión con otra que tuvimos de ciclo de vida saludable cuando vinieron 2 psiquiatras que hablaron de las drogas de siempre y las drogas nuevas y llegaron a la conclusión que hay 2 drogas de siempre que son muy malas para la salud. Uno es el tabaco, que ya hemos hablado que es muy malo, y otra es el alcohol. En España la gente bebe más de lo que es consciente, en general, incluso socialmente. El beber un poco más de lo que... Beber siempre es malo, ¿eh? Es decir, y eso es mucho debate. Mire, bueno no es, pero moderadamente vale. Beber así con generosidad puede dañar colabora a que el colesterol aumente. Los triglicéridos sí que aumentan, pero los colesterol, más bien a la placa, a la formación de la placa. No, beber moderadamente, lo que se aconseja. El problema de decir beber, digamos, los críticos con el alcohol, te dicen, claro, el beber como, entre comillas, cualquier droga, te puede inducir a cada vez más, y terminar siendo un alcohólico, que eso es muy grave, porque da no solo las lesiones psiquiátricas, sino lesiones cerebrales, lesiones cardíacas, etc. Entonces, el beber muy moderadamente, que es la paradoja francesa que se llamó... Para el vino. Una copa de vino o una cerveza. Parece que no tiene ninguna repercusión, ninguna, y al contrario, puede aumentar un poquito las HDL. Las HDL es la lipoproteína buena. Pero claro, no tenemos que decir que beban alcohol para aumentar, porque las HDL, precisamente, que es la protectora, aumentan mucho con el ejercicio. Por lo tanto, es el ejercicio el que deberíamos de hacer para aumentar las HDL. Correcto, pero bueno, el alcohol siempre con mucha moderación, porque tiende a subir más los triglicéridos que el colesterol, mucho más, ¿vale? Y ahora vamos a una cosa que la gente sí que quiere saber, ¿cuáles son los valores normales? Porque, hay que enviarle, porque lo has empezado a explicar. Sí. Los valores normales, yo diría, depende. Y es así, esta es la realidad, depende. Es decir, como tú decías antes la frase, uno que no tenga ninguna alteración que vaya a producir hipercolesterolemia, el tener unos niveles discretamente aumentados no representa prácticamente ningún problema. Si tienes otros factores de riesgo, ya representa un problema. Ya representa un problema porque aumenta. Es decir, el sumar no es suma, es multiplicación. Si tú tienes dos factores, uno produce, por decirlo así, un riesgo triplicado y el otro duplicado, si lo sumas no son 5 veces más, se multiplican. Por lo tanto, el tener varios factores de riesgo hace que los niveles tengan que ser más bajos. Y si ya ha tenido una enfermedad vascular, pues más bajos aún. Por lo tanto, es muy difícil y hay unas tablas establecidas. Yo podría decir, en una persona que no tenga nada por debajo de colesterol, de 170 hay una protección total. Claro, si tienes más, pues por debajo de 140 sería lo ideal. Y si ya has tenido enfermedad vascular, incluso por debajo de 120. Pero claro, los datos de los de 140 totales, la Sociedad Americana de Cardiología, la de Endocrinología, la Europea, es si tienes factores de riesgo importantes. Sí. O placas de ateroma que te detectan el ecodoppler. Claro. Si no, lo ideal es menor de 170. Y se ha establecido, digamos, como paradoja de normalidad por debajo de 200. Debajo de 200, muchas sociedades dicen, bueno, por debajo de 200 no hay que hacer nada. Pero, vamos, lo ideal sería por debajo de 170. Lo ideal, no siempre vamos a tener todos lo ideal. Antes de pasar a las preguntas del público, dos cosas también pensando en los pacientes, en la gente. Ojalá fuera todo el mundo suficientemente culto para entender que el proceso de aterosclerosis aparece muy jovencito y va a lo largo de la vida. Es decir, hay dos pruebas que la alta tecnología nos está cambiando todo mucho, pero habitualmente había dos pruebas, ¿no?, que nos decía cómo está la aterosclerosis. Una era los ecodopplers de las carótidas y otra era hacer una prueba de esfuerzo. ¿Eso sigue siendo vigente? Sí, claro, sigue siendo vigente. Hay muchas más pruebas, pero digamos las habituales. La más clínica habitual es la ecografía, para que se entienda. La ecografía, la misma que hacen una mujer embarazada, se hace en las arterias. Y entonces vemos, efectivamente, si hay placas, si hay obstrucciones. Eso es, si haces, digamos, la ecodoppler y las pruebas de esfuerzo cardíaco. Fuera de esfuerzo ya hacemos menos, no sé. Pero ¿eso es extrapolable en general? Si las tienes aquí bien, es probablemente que lo tengas bien en todos los lados. Sí, no, seguro. Vamos, seguro. Si uno tiene placas en un lado, no tiene por qué ser solo, es decir... No, si las tiene bien en las dos carótidas, debe pensar que todo lo demás... Hay que pensar que todo lo demás está bien. Está muy bien. Ahora vamos a las preguntas de aquí. ¿Qué prueba hay que hacer para saber cuál de las dos hipercolesterolemias se padece, la monogénica o la poligénica? Bueno, la monogénica da
eso el médico te lo va a decir. La monogénica da unos niveles de colesterol muy elevados, que no dan las otras, y aparte lo que he dicho antes, antecedentes familiares, en la clínica lo que se hace es eso, antecedentes familiares, si la familia ha tenido infartos precoces o si la familia tiene colesterol. Y si no lo sabe, lo que hacemos es simplemente una determinación de colesterol a los miembros de la familia. Y si está elevado en la mayoría, bueno, al menos el 50%, estamos pensando en una monogénica. En las poligénicas no hacemos pruebas, es decir, no hay que... Está el colesterol alto en un análisis. Deberíamos de conocer todos el colesterol a partir de los 30 años. Es decir, aprovechando cualquier consulta médica... Lo que hablábamos antes, cosa, que como no, cuando antes... Aprovechando, pues saber los niveles de colesterol y si son altos, pues empezar el tratamiento, que a veces es cambios del estilo de vida, sin más. Y si hace falta medicación, pues medicación. Pero no hace falta más. Es decir, lo que hacemos para decir que es primaria o que es poligénica es descartando causas secundarias. Es decir, no está tomando fármacos que puedan subir el colesterol, no tiene un hipotiroidismo no tratado, no tiene una diabetes, no tiene... Pues entonces es una primaria, claro, es una primaria. Hay una pregunta interesante. Es decir, con la medicación y el estilo de vida, y aquí la persona que nos la pregunta pone etcétera, pero entiendo que es la medicación y el estilo de vida. ¿Desaparece el depósito acumulado al bajar los niveles de colesterol o permanece para siempre? ¿Las placas de ateroma son reversibles o no son reversibles? ¿Y cuándo son reversibles y cuándo no son reversibles? Las placas de ateroma, para entendernos, no son totalmente reversibles, no van a desaparecer como tal, pero van a disminuir de una forma impresionante. Es decir, si nosotros bajamos los niveles de colesterol, nosotros tenemos, vamos a explicarlo fácil. Por un lado, lo que se deposita, que son las LDL, como hemos dicho, colesterol malo. Y por otro, lo que se extrae de la placa y de todos los territorios, que son las HDL, el colesterol que se ha llamado bueno. Entonces, esto es una balanza. Si predomina lo que se deposita, pues hay aterosclerosis. Si predomina lo que sale, disminuye. Entonces, las placas disminuyen porque el colesterol está continuamente depositándose. Reciclándose. Claro, todo lo que es, digamos, nuevo, disminuye. Lo que ya está fibroso, calcificado, eso no, pero se estabiliza y no da ningún problema, con lo cual es lo mismo. Disminuye el tamaño, no desaparece totalmente, pero esa placa que llamamos estable... Ya deja que el flujo sea claro, el flujo correcto y ya está, claro. Y es estable ya. El flujo de sangre para al la no audiencia, tener colesterol que es depositado en cristales, que es el que produce inflamación y lesiones, al final, pues es una placa estable que no va a dar ningún problema. Aquí hay otra pregunta, creo que es la última que me han pasado aquí, si el consumo de aceite de oliva puede afectar a modificar los niveles de colesterol. No, el aceite de... Bueno, eso es otro de los estudios que hizo también Ansel Keys y Grande Cobian, sabiendo qué beneficio tienen los distintos aceites. Las grasas saturadas, que son habitualmente de origen animal y también de algunos vegetales, pero fundamentalmente animal, aumentan el colesterol y el colesterol malo, por llamarle así, el LDL. Las grasas poliinsaturadas, que son el pescado y algunos aceites de semillas, lo bajan. Y el aceite de oliva disminuye discretamente, pero aumenta las HDL y es beneficioso. Es decir, el aceite de oliva es beneficioso. El problema de todos los aceites es que si tomamos mucho, son calóricos. 9 calorías por gramo. Otra cosa es que aumente de peso si tomas mucho aceite. Pero como tal es beneficioso. Y la enfermedad aterosclerosa y en otras muchas, el aceite de oliva, que lo lleva la dieta mediterránea. La dieta mediterránea lo que lleva el aceite de oliva. Y en este estudio que he dicho, el Predimed, precisamente, para que lo cumplieran, lo que hacían es regalarles a todos los que estaban en el aceite de oliva en gran cantidad para toda la familia, claro, no para ellos, para que cocinaran y hicieran ensaladas, todo fuera con aceite de oliva. Y no les ponían tope, sino que utilizaran todo lo que quisieran. Y fue beneficioso, o sea, el aceite de oliva es beneficioso. Y ahora, después de esto, se me ha surgido una pregunta que puede ser interesante para el público porque está todo ahí en la cultura occidental, de la cultura general, de los no médicos y no enfermeros y no nutricionistas. El aceite de oliva se llama omega 9 porque el omega es el último carbono, hasta que tropiezas hay 9 carbonos. Pero están los omega 6 y están los omega 3. Y entonces lo ideal del omega 6 y omega 3 es que esté el cociente en 1, en 2 o en 3, ¿no? Y como la industria alimentaria
pone mucho omega 6, eso es muy difícil de bajar. Entonces hay que unas veces suplementar con omega 3, ya sea con la dieta y algunas veces con suplementación. Y eso, para el gran público, pues que sepan que es que más que una cosa es el equilibrio todo. Sí, sí. Cuando hablas de la dieta no puedes saber si el omega 9 es bueno o el omega 6 es malo o el omega 3, porque en los ejemplos del 6 de 3 es el equilibrio, claro, que esté entre 1 y 4. En nuestra dieta están 10, pero el omega 6 es muy difícil, pues entonces tienes que intentar comer omega 3. Pero, por ejemplo, en la dieta mediterránea, en la misma de los japoneses iniciales, está muy equilibrado. El aceite de oliva es un aceite monoinsaturado, que es lo que estamos comentando, y el aceite de pescado es poliinsaturado, de 2 rico, o de 3. además en omega 3. Y entonces es que esos están en la dieta mediterránea, es decir, es la recomendación al menos 2 veces a la semana de pescado y aceite de oliva de consumo, si se puede económicamente. Ahora, Juan, antes de darte el paso porque des las conclusiones, una pequeña anécdota para la gente. Cuando compre una lata de algo, de sardinas, y te pones ese aceite de oliva, de verdad, el mecanismo es saberlos meterlo en neveras. Si cuando lo abres está congelado, es aceite de oliva, porque el punto de fusión está en 6 o 7 y cuando ya está por debajo se hace sólido. Si lleva poliinsaturados, el punto de fusión está a menos 35, menos 40. Luego, sigue siendo líquido. Luego un mecanismo es saber si la lata lleva aceite de oliva o lleva otros aceites de oliva, es meterlo en la nevera. Claro. Bueno, como decía, es que había una anécdota que decía Grande Cobian del pescado, del aceite poliinsaturado, que como estás diciendo, no se congela. No, el punto de fusión muy bajo. Decía que lo llevan los pescados. Decía, si los pescados estuvieran en otro, cuando estuvieran en temperaturas muy bajas, como los polos, se quedarían rígidos y no podrían nadar. Claro. Sí, porque tiene un doble enlace que es a 6. Sí. Doble ya es a menos 10. Ahora aquí no digo que tiene 4 o 2 enlaces, eso es a menos 110. No sé, es imposible. Bueno, conclusiones y nos despedimos. Bueno, pues conclusiones es que el colesterol es muy frecuente, que hay que conocer los niveles, que no hay que obsesionarse, y que su médico es el que tiene que decir qué cifras son las adecuadas para él, porque van a depender, como hemos dicho, de muchos factores. Y lo positivo es que hoy tenemos tratamientos adecuados para detener la aterosclerosis, mejorarla, como hemos dicho, disminuir la placa y que no haya la patología, los infartos. No podemos medicalizar a toda la población. Hay que medicalizar a lo que llamamos sujetos de alto riesgo, que son los que ya han tenido un infarto, han tenido una enfermedad vascular, o se le ha demostrado en las imágenes, o tienen muchos factores de riesgo. Esos hay que tratarlos, y hay que tratarlos enérgicamente. El resto, lo que tienen que hacer es conocer sus niveles e intentar controlarlos con cambios del estilo de vida, con la dieta mediterránea y haciendo ejercicio, que hay que hacerlo, porque además no solo va a bajar el colesterol, tiene tantos beneficios metabólicos y vasculares que hay que hacerlo, sí o sí. Bueno, como ven, es un gran catedrático en endocrinología. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a toda la audiencia.